miércoles 15 de junio del año 2022, en conjunto, el Instituto Nacional de Especialización Multidisciplinaria y la Universidad Nacional Autónoma de México, tenemos a bien, y es un orgullo presentar al maestro Óscar Miranda Geman, catedrático de Derecho Penal en la Facultad de Derecho de la UNAM, con el tema Delitos Fiscales. Estamos en tv.inem, el Foro Jurídico Informativo. Y bien, esta conferencia, aparte de que el maestro Óscar va a compartir la experiencia que tiene dentro de este tema, sobre toda la dogmática y la práctica que ha llevado durante estos años justamente en el litigio. También este material se va a compartir, como ya hicimos mención, tanto en el INEM, también en la Universidad Nacional Autónoma de México, como apoyo pedagógico. ¿Qué tal, querido amigo maestro Óscar? Bienvenido a tu casa, INEM. Muchas gracias por la invitación, querido Rodrigo. Gustoso de compartir nuevamente contigo el foro. Muy emocionado por volver a dar un tema relacionado con los delitos fiscales. Y pues bueno, agradeciendo también a las personas que se dieron cita el día de hoy y posteriormente, sobre todo, poder contribuir de alguna manera a nuestros queridos alumnos de la UNAM. Cuando gustes podemos comenzar, amigo. Tenemos un orgullo que sea catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estimado amigo, muchas gracias, te doy el uso de la voz. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, querido Rodrigo. Bien, pues se me ha encomendado para el día de hoy poder charlar un poquito sobre los delitos fiscales. Me gustaría ir abordando algunos aspectos importantes para antes de entrar en materia, sobre todo para el efecto de comprender en dónde estamos parados, en donde tiene una aplicación el tema del sistema tributario mexicano, cuáles son las autoridades que se encargan, o mejor dicho, que son competentes, y desde el punto de vista de la defensa, que es lo que su servidor les puede compartir, pues cuáles son otros aspectos importantes. Aunado a esto, me gustaría abordar la charla derivado del tiempo que se tiene, si que la podamos ver desde un punto de vista teórico y luego aterrizar algunas cuestiones prácticas para que se vayan comprendiendo las ideas que vamos extrayendo y analizando el día de hoy. Entonces, sin más preámbulo, la conferencia se ha denominado delitos fiscales. Y aquí hay que hacer la primera aclaración. El término delitos fiscales no está utilizado de forma errónea, pero propiamente no es la forma más idónea de catalogarlo por un aspecto técnico que abordaré a continuación. No es lo mismo un delito que un tipo penal. Y aquí vamos viendo ya las primeras cuestiones importantes. Nuestra legislación penal, hablando en un sentido amplio y hablando pues, desde luego en materia federal, que es la materia que es competente de conocimiento de al menos de los delitos fiscales, ahorita voy a hacer esa aclaración, que se encuentran contenidos en el Código Fiscal de la Federación. Pero bien, el Código Penal Federal está dividido en una parte general y en una parte especial. La parte general nos va a dotar de toda aquella información y de todos aquellos elementos que nosotros necesitamos para poder establecer o determinar si en efecto se ha cometido de acuerdo a la denominación de la Constitución y del Código Nacional de Procedimientos Penales, que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito. Ese hecho que la ley señala como delito, pues va a estar contenido en un código penal, hablando al menos de forma estricta. Sin embargo, vamos a ver que hay ciertos delitos que no se encuentran necesariamente contenidos o regulados en el Código Penal o en los códigos penales. Y nuevamente, refiriéndome a la materia federal, como es el caso de los delitos fiscales, estos los vamos a encontrar en el Código Fiscal de la Federación. Y ahí vamos a ver contrabando, defraudación fiscal, lo que tiene que ver con las factureras, algunos otros delitos que tienen que ver con la omisión en algunos impuestos, no pasando por alto que los más comunes son los que tienen que ver con el IVA o los que tienen que ver con el ISR, al menos en la práctica son los que más comúnmente
judicializa o solicita su judicialización a su Procuraduría Fiscal. Bien, entonces, ¿cuál es la diferencia entre un tipo penal y un delito? Lo correcto, hablando ya con un lenguaje más técnico, lo correcto es denominarle tipos penales fiscales. Recordemos que un tipo penal es un supuesto de hecho que está contenido en la ley, que su redacción por parte del legislador es general, es abstracta y es impersonal, pues sería materialmente imposible que el legislador regulara todas y cada una de las formas, por ejemplo, de omitir dolosamente el pago de una contribución. Entonces, retomando el tema, tipos penales y delitos, lo correcto es decirle tipos penales fiscales. Por el contrario, cuando hablamos de un delito, cuando nosotros aseveramos que hay un delito, eso trae consigo como si estuviésemos afirmando que se han verificado todos y cada uno de los elementos que requiere el tipo penal y que requiere la ley para efecto de considerarlo delito. Esto es que hay una conducta, que hay una tipicidad, que hay antijuridicidad y desde luego en el tema del reproche, de la imputación personal, que hay culpabilidad. Entonces, esta es como la primera aclaración que yo quería hacer al respecto. Sin embargo, repito, no es que esté mal utilizado hablar de delitos fiscales, solo que es más apropiado hablar de tipos penales fiscales. Ahora bien, como había hecho referencia hace ya un momento, estos tipos penales fiscales no los vamos a encontrar en el Código Penal Federal, los vamos a encontrar en el Código Fiscal de la Federación. Y estos tipos penales fiscales o delitos fiscales son aquellos delitos que les vamos a llamar delitos especiales. Delitos especiales o tipos penales especiales en virtud de que no se encuentran regulados en el Código Fiscal, en el Código Penal Federal, sino en el Código Fiscal de la Federación. Y podemos poner un sinfín de ejemplos. Los delitos contra la salud, narcomenudeo, que son los más comunes, al menos en la práctica, posesión simple, posesión con fines, etcétera, es un tipo penal especial que está contenido no en el Código Penal, sino en la Ley General de Salud. Pero ahora voy a la segunda aclaración. Los tipos penales fiscales que se contemplan en el Código Fiscal de la Federación no son los únicos, al menos hablando de una clasificación doctrinal, no son los únicos considerados así como delitos fiscales. ¿Por qué? Porque vamos a tener delitos fiscales, por ejemplo, en la ley del Seguro Social, en la ley del Infonavit, etcétera. Y hay un tipo de defraudación fiscal también que se parece mucho a el que contempla el Código Fiscal de la Federación. Ahora bien, ya que hemos establecido y delimitado en dónde vamos, al menos para efectos de la charla del día de hoy, que me interesan los delitos fiscales contenidos en el Código Fiscal de la Federación, lo siguiente que tendremos que abordar es cómo va a aplicar entonces la parte general y la parte especial. Bueno, el Código Fiscal de la Federación, a partir del artículo 92, ahorita si quieren se los doy con exactitud, a partir del artículo 92 vamos a ver la parte general de estos tipos penales fiscales. Nos va a hablar de la denuncia, nos va a hablar de la querella, este famoso requisito de procedibilidad, declaratoria de perjuicio, declaratoria de contrabando, etcétera, etcétera. Nos va a establecer algunas circunstancias respecto a la prescripción, respecto a la caducidad, etcétera. Pero si nos vamos si esto lo aterrizamos al proceso penal acusatorio, al proceso penal que rige el día de hoy en México, por ejemplo, para el libramiento de una orden de aprehensión, perdón, artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, nos requiere de una clasificación jurídica. Es decir, la exigencia
conforme al artículo 16, repito, en relación con el 141, cuando el fiscal solicita la orden de aprehensión en contra de una persona, dentro de esos requisitos es que nos dé una clasificación jurídica. Y esa clasificación jurídica nos exige establecer cuál es el grado de ejecución, si la conducta o ese hecho se consumó o quedó a nivel de tentativa. Si es un autor, si es coautor, si es partícipe, etcétera, si es doloso, si es culposo, si fue una acción, si fue una omisión. Estos elementos que son concernientes a la parte general del derecho penal o de un código penal, no los vamos a encontrar desde luego en el Código Fiscal de la Federación, aunque contenga aspectos sustantivos o que le podríamos denominar parte general de los delitos fiscales. Entonces, al no existir en el Código Fiscal de la Federación, nos tenemos que remitir indefectiblemente a las reglas del Código Penal Federal. Y aquí, queridos amigos, vamos a aplicar lo que en derecho conocemos como supletoriedad de la ley. Esto es que a falta de disposición expresa, por ejemplo, en el ejemplo que les ponía de el libramiento de una orden de aprehensión, si yo como fiscal no encuentro a partir de este 92 del Código Fiscal, no encuentro alguna circunstancia que tenga que ver con autoría o participación o alguna circunstancia que tenga que ver con dolo o culpa, pues yo me tengo que remitir al Código Penal Federal. Es como una especie de complemento. Lo que no está en el Código Fiscal, hay que buscarlo en el Código Penal Federal. Y así es como vamos a tener conformada entonces la parte general, que la vamos a encontrar Código Fiscal de la Federación y Código Penal Federal, y la parte especial que la vamos a encontrar pues propiamente en el Código Fiscal de la Federación. Entonces, hasta aquí hemos abordado ya, digamos, hemos hecho un mapeo general de cómo es que está, estipulada la regulación en México. Y bueno, lo siguiente que tendremos que abordar, y aquí me gustaría irlo hilando como lo hice hace un momento con el tema procesal o con el tema práctico, eh, el requisito de procedibilidad, ustedes como estudiantes o litigantes, etcétera, saben que es uno de los aspectos, hablando procesalmente, más importantes. Y bueno, aquí viene un debate que si es una cuestión sustantiva, que si es una cuestión adjetiva, etcétera. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Por años se ha enseñado que el derecho sustantivo está peleado con el derecho procesal. Se hace la referencia que son como el agua y el aceite, que están peleados. Lo sustantivo no me lo puedes mezclar con lo procesal. Bueno, yo creo que al hablar de un sistema, ¿no? Y que aquí el profesor Manuel Atienza, etcétera, critican un poquito estos conceptos clásicos de derecho. Ejemplo, cuando hablamos derecho administrativo, conjunto de normas jurídicas, derecho penal, conjunto de normas jurídicas. Dice, a ver, es que el derecho no es un conjunto, es un sistema que funciona como un engrane y mientras un engrane se mueve, el otro también. Si un engrane falla, el otro también y obviamente la maquinaria, que en este caso, hablando del derecho penal, la maquinaria del Estado no podría funcionar de tal manera. Entonces, cuando hablamos de un sistema jurídico o de un sistema de normas, vamos a hablar que es, y aterrizándolo al tema sustantivo y procesal, son dos engranes que no los podemos separar, que no los podemos dividir porque cuando abordamos o cuando analizamos un caso en nuestro despacho o de acuerdo a nuestra labor, pues desde luego que hay que aplicar tanto cuestiones sustantivas como cuestiones procesales. Entonces, no soy muy partidario como de casarme con estas distinciones. Sin embargo, bueno, hay que tener claro cuáles son de materia sustantiva y cuáles son de materia procesal. Y bueno, cuando hablamos de la cuestión en la materia procesal, pues no podemos prescindir de las regulaciones del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahora bien, aquí como para hacer la primera conclusión, el derecho penal fiscal
lo vamos a encontrar regulado en el Código Fiscal de la Federación en relación con el Código Penal Federal. Ahí vamos a encontrar tanto la parte general como la parte especial. Ahora, respecto al requisito de procedibilidad, de acuerdo al tipo penal o de acuerdo al delito, vamos a poder encontrar en el Código Fiscal de la Federación que va a requerir de diferentes requisitos de procedibilidad. Esto es que hay carpetas de investigación que se iniciarán, por ejemplo, con una querella. Hay carpetas de investigación que se iniciarán con una denuncia. Por ejemplo, recordemos que se puede investigar a la par delincuencia organizada y defraudación fiscal. Y obviamente, pues el tipo penal de delincuencia organizada, un tipo penal especial también, pues se investiga a la par de la defraudación fiscal y no requiere que se haga la manifestación expresa por parte de la querella. ¿De acuerdo? Entonces, llegados hasta aquí, con este primer mapeo general, podemos establecer, queridos amigos, que el abogado es el derecho penal fiscal es una subespecialización porque no basta con dominar al menos las cuestiones generales del derecho penal o del derecho procesal penal, sino que requiere una capacitación específica en impuestos, en contribuciones, en tributaciones, en cuestiones administrativas. ¿Por qué? Porque vamos a ver que hay aspectos que pudieran sancionarse a través de la materia administrativa. Esto es con alguna especie de multas, alguna otra especie de sanciones que contemple el Código Fiscal de la Federación, derivado de ciertas conductas que puede cometer el contribuyente. Fíjense la denominación que le estoy dando al sujeto activo, ¿no? Ciertas conductas que puede tener el contribuyente, pero que no necesariamente son constitutivas de un delito. Y aquí entraría de lleno a la segunda parte de la charla del día de hoy. Ya se ha establecido que en tipos penales fiscales o en delitos fiscales, estos no se pueden cometer, reitero, defraudación fiscal, contrabando, etcétera, no se pueden cometer de forma culposa. Culposa o a mí me gusta utilizar mejor la denominación imprudente. Esto es que por un error, por una falta de pericia, por un desconocimiento, etcétera, pues defraudé fiscalmente o hice esta conducta, omití el pago de X contribución. Entonces, este aspecto es muy importante. ¿Por qué? Porque el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos dice que el juez de control, y esto es un tip, al menos a nosotros nos ha servido bastante, y varias investigaciones en donde pues sí hay una conducta, vamos a verlo así, conducta hablando lato sensu, no hablando de conducta penal, sí hay una, vamos a manejarlo mejor así, sí hay una actividad del contribuyente, pero que no necesariamente es constitutiva de delito, sino es constitutiva de como una falta administrativa, digamos, hablando en términos del Código Fiscal de la Federación. ¿A qué es a lo que voy? Para que se pueda determinar o establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito fiscal, es necesario e indispensable la acreditación del dolo. Yo les hacía referencia al artículo 316, fracción 4 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Por qué? Porque este artículo nos dice que el juez de control, para dictar el auto de vinculación a proceso, tiene que verificar que no se actualice una causa excluyente del delito. Y aquí vamos a entrar a la parte de la dogmática penal. Esta causa excluyente del delito la vamos a entender conforme a la literatura clásica como todos aquellos aspectos negativos del delito. Esto es ausencia de conducta, atipicidad, causas de justificación o causa de inculpabilidad. Entonces, el mensaje que manda el legislador en este 316 fracción 4 es que el juez de control, tiene que verificar que a la hora de dictar el auto de vinculación a proceso, no se actualice, repito, una ausencia de conducta, una causa de tipicidad, causa de justificación o causa de inculpabilidad.
Pero esto tiene una cuestión muy importante y aquí me gustaría sacar a colación un criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero para esto tengo que ponerlos en contexto y abordar un poquito cuestiones históricas. Antes de la reforma de 2008, a partir del año 93, hubo un debate entre lo que denominaban el cuerpo del delito y los elementos del tipo penal. El cuerpo del delito era una figura procesal que tenía que ver con aspectos materiales propiamente del hecho o del evento delictivo. Y luego en el año del 93 viene una reforma, elementos del tipo penal, y luego en el año del 99 viene una contrarreforma respecto a el cuerpo del delito. Esto tiene cierta relevancia porque en 2008 ahora le vamos a denominar el hecho que la ley señala como delito. Ya no le denominamos el cuerpo del delito y ya no le denominamos elementos del tipo penal, sino ahora le denominamos el hecho que la ley señala como delito. Fíjense, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque antes, es decir, con el sistema tradicional, se requería la acreditación o la comprobación de pues todos y cada uno de los elementos del delito, conducta, tipicidad, bla, bla, bla. Sin embargo, el nivel de exigencia, hablando de estándar probatorio, era, repito, acreditar. Ahora, de acuerdo a las palabras que utiliza el legislador desde nuestra Constitución y en el Código Nacional, es que exista la probabilidad de que se ha cometido ese hecho que la ley señala como delito y que también exista la probabilidad de que hay una persona que lo cometió o participó en su realización. Sin embargo, cuando interpretamos este 316 fracción 4 y lo aterrizamos al tema del dolo, si el fiscal, en este caso, el agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Delitos Fiscales y Financieros de la Fiscalía General de la República, en la audiencia inicial, de acuerdo a su exposición, a su solicitud de vinculación y a su enunciamiento de datos de prueba, no hay esos indicios que me permitan a mí establecer que el contribuyente actuó de forma dolosa en un contexto penal, entonces el juez tendrá que dictar un auto de no vinculación a proceso. ¿Por qué? Porque el dolo, ¿sí? El dolo es un elemento subjetivo del tipo penal. Si yo como defensa advierto que de la exposición, de la formulación de imputación, de los datos de prueba y demás, no está acreditado el tema del dolo, yo puedo hacer valer esta fracción 4 del Código Nacional de Procedimientos Penales y en consecuencia se deberá dictar un auto de no vinculación a proceso. Pero aquí tenemos un problema. La Corte, al tratar de aclarar algo que no necesitaba aclaración, vino y dijo en una jurisprudencia que el juez de control no se tiene que meter en aspectos del dolo o de la culpa y que eso es un aspecto que se tendrá que analizar hasta el dictado de la sentencia. Circunstancia que a mí me parece una interpretación desafortunada y errónea por parte de la Corte, porque si de por sí vemos aspectos de adelantamiento de barreras punitivas, de cuestiones arbitrarias, que son cuestiones no penales en materia de derecho penal fiscal, es decir, el sistema por sí mismo es arbitrario, y luego agrégale este tipo de interpretaciones que hace la Suprema Corte en el sentido que dice que no es necesario que el juez verifique los elementos del delito, los elementos del tipo penal, sino que eso es un aspecto que se abordará hasta, hasta el dictado de la sentencia. Reitero, es una interpretación desafortunada. ¿Por qué? Porque está contradiciendo propiamente lo que dice el 316 fracción 4. Si el juez advierte que falta un elemento del tipo penal, esto es que hay atipicidad por falta de elementos. ¿Qué elemento? El elemento subjetivo. ¿Cuál elemento subjetivo? El dolo. Entonces, reitero, la consecuencia es el dictado del auto de no vinculación al proceso. Entonces, vean, queridos compañeros, que esta materia requiere tener al día los criterios de nuestros tribunales federales respecto a cuestiones procesales como el auto de vinculación a proceso y demás, los requisitos, el estándar probatorio, el nivel de exigencia y demás, pero también relacionados con la información
que ha recabado el fiscal en su carpeta, en su expediente, aunado a también los actos de defensa que yo pudiera llevar a cabo para efecto de demostrar este tipo de circunstancias. Entonces, relacionado con lo que les comentaba hace un momento, estos requisitos que va poniendo el legislador en la ley, como este del 316 fracción 4, y específicamente aplicado a delitos fiscales, son filtros para evitar cuestiones abusivas por parte del Estado. Miren, mucho se ha dicho que el derecho penal solo está para castigar, solo está para sancionar. Y ya se ha puesto en jaque un poco esta idea, pues hay varios autores que refieren que el derecho penal, pues hablando de la protección del bien jurídico tutelado, el derecho penal no protege bienes jurídicos. El derecho penal llega y actúa cuando ya se ha lesionado o puesto en peligro estos bienes jurídicos y llega con el aspecto de la sanción. Bueno, es una postura que tiene la doctrina. Pero ¿qué es a lo que voy? Que el derecho penal tiene también vamos a ver, tiene otra cara que no necesariamente es sanción y no necesariamente es castigo, sino es que lo que nos da a nosotros como gobernados, como ciudadanos, certeza y seguridad jurídica de que si yo estoy siendo investigado por un hecho que la ley señala como delito, el Estado tendrá que verificar que sean cumplido, que se han reunido todos y cada uno de los elementos para poder establecer que yo cometí ese hecho que la ley señala como delito. Entonces, estos filtros a los que yo hago referencia propiamente son los que encontramos en la dogmática penal. La dogmática penal lo que dota a nuestra ciencia del derecho penal es de herramientas o de elementos indispensables para efectos de que no, repito, no se cometan cierto tipo de arbitrariedades. Ahora bien, traigo aquí un ejemplo que estuve buscando hace un rato para podérselos compartir. Les voy a compartir mi pantalla porque me interesa que ustedes vean cómo viene como el caminito desde que la Fiscalía de Delitos Fiscales y Financieros de la FGR toma conocimiento cómo es esta comunicación entre la subprocuraduría fiscal, etcétera, y poderles compartir un poquito de cómo está esto. En lo que estoy compartiendo yo mi pantalla, les voy platicando un poco este asunto. Es un chico, el asunto está radicado en el Estado de México. Es un asunto que está ahorita está en un amparo en revisión, derivado a que, vean, aquí o sea, es un acuerdo de inicio de una carpeta de investigación. Bueno, en este caso es una averiguación previa. Les platico rápido cómo está el asunto. Es una persona que se dedica a, pues como a varios negocios de compra y venta de cosas, de chácharas, vendía y criaba perros, o sea, de todo un poco, ¿no? Le ofrecen un negocio de inmobiliario en el que le piden que él ponga su cuenta de banco para efecto que ahí le depositen el dinero. El business o el negocio o la cuestión atractiva para él es que estas personas, pues no se iba a pagar el impuesto correspondiente, y pues a él iban a dar un dinero como contraprestación de haberle hecho el favor de poner su cuenta. El monto de las ventas de estos inmuebles y demás ascendía a la cantidad de 22 millones de pesos. No recuerdo exactamente en cuánto se estableció el impuesto con las actualizaciones, multas, recargos, etcétera. Y pues bueno, se advierte ya después que pues, es un tema que sale del ámbito administrativo y es necesario que esto se persiga en la vía penal. Entonces, qué es lo interesante y qué es lo que me interesa que ustedes vean aquí? De estos como apartados primero, segundo y tercero que ustedes tienen en pantalla, en realidad, o sea, vamos de más a menos,
Primero tendríamos que ver el tercero, luego el segundo y luego el primero. Y esto es porque en este tercero vemos que de la Subprocuraduría Fiscal, de la Procuraduría Fiscal de la Federación, que ojo, y esto tiene que ver con la competencia. ¿Quién es competente de investigar, investigar previamente, antes del plano estrictamente penal, determinar si hay una persona que posiblemente ha cometido un delito? Bueno, es la Procuraduría Fiscal. La Procuraduría Fiscal depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y ellos son los que en determinados casos dan aviso a la Fiscalía General de la República mediante un oficio, que ese oficio no es otra cosa que el escrito inicial de denuncia, para efectos de que la Fiscalía General de la República, con todas las facultades y atribuciones, pues proceda a la investigación de este delito. Ahora bien, yo les decía que relacionado con el tema del requisito de procedibilidad, va a haber ciertas modificaciones en cuanto a el tipo de delito. ¿Por qué? Porque va a haber, por ejemplo, algunos temas de contrabando que no necesariamente se persiguen de oficio, sino que se persiguen de querella. Por ejemplo, en la defraudación fiscal, si bien es cierto que hay algunos aspectos, hay algunos delitos que se persiguen de querella y otros que se persiguen de oficio, lo importante es la declaratoria de perjuicio. Y aquí quiero abordar un aspecto de suma importancia, y es lo que tiene que ver con el bien jurídico tutelado. El bien jurídico tutelado, hablando de tipos penales fiscales, es la recaudación fiscal o de tributos que hace el Estado. En el momento en el que yo cometo una conducta de esta naturaleza, yo lo que estoy lesionando es esa facultad del Estado de recabar, de reunir bienes, esto es dinero, como parte de las contribuciones como mexicanos, una obligación que está propiamente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y obviamente pues esa es la lesión al bien jurídico. Esto es importante. ¿Por qué? Porque si yo asevero, es decir, en este caso, corrijo, la Procuraduría Fiscal asevera que se ha cometido un hecho que le señala como delito, hablando, por ejemplo, de defraudación fiscal, me tienes que decir, como cualquier otro delito, vamos a decirlo así, patrimonial, ¿no? Que aquí hay algunos autores que no les gusta utilizar esta denominación, Ambrosio Mitchell, entre otros grandes fiscalistas, pero al final de cuentas es un delito patrimonial, hablando de cuestiones de dinero, cuestiones pecuniarias. Entonces, en la declaratoria de perjuicio, que es uno de los primeros actos de investigación que lleva a cabo la Procuraduría Fiscal, es establecer cuál es el monto, repito, a través de la información que le proporciona Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Servicio de Administración Tributaria, cuál es el monto que esa persona presuntamente defraudó a la autoridad hacendaria. ¿Por qué? Porque esto va a depender con el tema de la punibilidad. Y aquí me gustaría ir cerrando con un aspecto importante, queridos compañeros, en el sentido de que como penalista, yo tengo que tener en cuenta cuando estoy analizando un tipo penal, tengo que tener en cuenta la redacción que hace el legislador en cuanto a los elementos de ese delito. Por ejemplo, estaba haciendo una gráfica. Déjenme ver. Por aquí la tengo. Fíjense. Ah, ah, ah. Aquí está. Fíjense, compañeros. Vean, ya se puede ver, ¿verdad? Miren, por ejemplo, el 108
del Código Fiscal de la Federación, cuando hablamos de defraudación fiscal, vean cómo es esto, le llamamos que es un tipo penal casuístico alternativo, porque nos da ciertas hipótesis en las que se puede cometer el delito. Por ejemplo, dice, ¿quién? Esto sería el sujeto activo, y tiene dos vertientes. Quien a través de engaños o aprovechándose del error de la autoridad hacendaria, fíjense, omita, que esto sería propiamente el verbo rector, luego nos da otras dos vertientes, total o parcialmente, que el pago de alguna contribución que comprenda, nuevamente, dos vertientes, pagos provisionales o pagos definitivos respecto a el impuesto de ese ejercicio del que se está analizando propiamente. Entonces, cuando tenemos un tipo penal casuístico alternativo y como es el caso de un delito fiscal o de un tipo penal fiscal, tenemos que ver ese expediente administrativo que deriva de la información proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por el SAT, ¿qué interpretación le dio la Procuraduría Fiscal? Que, reitero, son documentos neta y estrictamente administrativos, y de ahí como defensores, tendremos que ver si se desprende, desde luego, este tema del dolo, que esto es conocer y querer, elemento cognitivo y el elemento volitivo. Entonces, para concluir con esta idea, la recomendación o el mensaje cuando hablamos de delitos fiscales es analizar propiamente todos y cada uno de los elementos, cotejarlo con el expediente administrativo, qué clasificación o qué causa le empieza a dar, pues desde un primer momento la Procuraduría Fiscal, cómo clasifica luego jurídicamente la Fiscalía General de la República. ¿Por qué? Porque normalmente este tipo de investigaciones tardan cierto tiempo en que se judicialicen. Esto es, tardan cierto tiempo que se lleven ante la autoridad judicial, ante el juez de control. Y y ahora con la tesis que salió, no sé si fue este viernes o tiene 2 semanas, respecto a que para tener acceso a los registros de la carpeta, pues no basta con que yo tenga conocimiento de que hay una investigación en mi contra, ¿no? Sino que tiene que venir el acto de molestia por parte de la autoridad o haber sido citado a comparecer. Y muchas de las veces nosotros nos enteramos, o el contribuyente, nuestro cliente se entera que hay una carpeta de investigación en su contra derivado de la consulta del expediente que tiene, por ejemplo, en el Servicio de Administración Tributaria o de los informes que se percata de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Entonces, muchas de las veces, el cliente como contribuyente llega y le dice, oye, es que hay una carpeta de investigación, pero no sé de qué, no sé por qué. Antes podíamos acudir ante la Fiscalía General de la República, oye, estoy enterado que hay una carpeta de investigación en contra de mi cliente, necesito que me des acceso. Pues no, no te doy acceso. Oye, ¿por qué? Pues si lo estás investigando, ¿qué quieres saber? ¿Qué te puedo yo proporcionar? De acuerdo a estos nuevos criterios, no podemos tener acceso a esos registros y este tema lo saco a colación por el tema de la clasificación jurídica. Hoy en día, la clasificación jurídica la sabemos hasta que viene la audiencia inicial propiamente en el segmento de formulación de imputación. Antes no es imposible, pero normalmente los fiscales no nos hacen del conocimiento de la formulación de imputación. Y esto desde luego impacta con el ejercicio de defensa porque pues tenemos que solicitar diferimientos de audiencia. Esto implica entrar a debates de medida cautelar, implica entrar en diversas cuestiones que bajo los criterios que tiene actualmente el Poder Judicial de la Federación, los criterios que han surgido respecto a la prisión preventiva en algunos delitos fiscales, pues desde luego que ya ninguno de estos clientes que, pues con independencia de que estén catalogados como delitos de cuello blanco o no, pues ya no se quieren presentar a las audiencias y ya ha perdido eficacia las órdenes de aprehensión que presentábamos contra este tipo de investigaciones, pues el criterio, la línea argumentativa de la Corte ha sido pues darle mayores herramientas a los fiscales en la investigación de este tipo de delitos y esto no es casualidad. Cuando hablamos de derecho penal económico, aquí me gustaría cerrar con este tema, espero no alargarme más de lo previsto, querido Rodrigo. Hay una figura que se llama inflacionismo penal.
hay algunos autores, muchos autores que han hablado de este tema. A mí me parece muy importante porque el inflacionismo penal lo que estudia es aquellos contextos o aquellos aspectos, déjame dejar de compartir aquí para poderlos observar, aquellos aspectos en los que otras materias, la civil, la mercantil, la administrativa, familiar, etcétera, no han sido capaces de regular la conducta del ser humano en sociedad y necesita venir el yugo del derecho penal a tratar de regular este tipo de cuestiones. No vamos lejos. Cuando hablamos de violencia familiar, los mismos requisitos para la acreditación del tipo penal que están contenidos en el Código Penal están en el Código Civil y en relación con el Código de Procedimientos. En la materia fiscal administrativa no es la excepción. Hay ciertos mecanismos de regulación para evitar que el contribuyente omita el pago de esas contribuciones, sea de forma dolosa o sea de forma culposa. Entonces, cuando hablamos de este inflacionismo penal, es cuando otras materias, reitero, no han sido capaces de regular las conductas en sociedad y tiene que venir el derecho penal. Y aquí nos vamos a dar cuenta que a veces ni siquiera a través del derecho penal el Estado es capaz de controlar o de regular este tipo de conductas. Hoy en día tenemos en boga la responsabilidad penal de las personas jurídicas, el compliance fiscal, etcétera, en donde pues echamos mano de otro tipo de ordenamientos estrictamente no jurídicos, me estoy refiriendo a las normas ISO, a las normas oficiales mexicanas, por ejemplo, a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, etcétera, en donde, pues, otras materias se han preocupado, más allá del derecho penal, el castigo, la sanción, de poder establecer criterios y lineamientos para evitar este tipo de conductas, para evitar que las empresas sean penalmente responsables, para evitar que los personas que conforman el consejo de administración de una empresa, apoderados, gerentes, etcétera, pues no caigan en este tipo de circunstancias. ¿Por qué? Porque el 80% de los casos que hemos tenido en el despacho no se acredita el dolo por parte del contribuyente y eso han sido casos de éxito porque desde la audiencia inicial lo tiramos a nivel de tipicidad subjetiva porque falta el elemento subjetivo del dolo. Y bueno, ya no hablamos de cuando el tipo penal requiere elementos subjetivos específicos distintos al dolo, donde pues mucho menos se encuentra, ¿no? Entonces, como último comentario, cuando hablamos de delitos fiscales, hay que remitirnos necesariamente al Código Fiscal de la Federación sin dejar de lado las reglas contenidas en el Código Penal Federal. Y obviamente, si les interesa más estos temas, yo al menos cuando empezaba con estos, cuando empezaban a llegar este tipo de asuntos, un despacho que se especializa en derecho penal económico, de acuerdo a los compañeros socios y asociados en el despacho, de acuerdo a su perfil, se iban asignando los temas. Y eso se los comparto a los alumnos y lo digo, querido Rodrigo, también siempre se los comparto a mis alumnos en clase. Eh, hoy en día la competencia, hablando de los abogados, está más fuerte que nunca. Entonces, eso nos obliga a que como juristas debamos de capacitarnos y debamos de profundizar nuestros conocimientos. Y esto no, si nos jactamos de ser penalistas y llevar asuntos en materia penal, pues el penalista tiene que saber un poco de todo. Y entonces, al consejo que les quiero dar o a lo que voy es que para podernos adentrar en estos temas de delitos fiscales, la recomendación siempre es tomar un curso, un diplomado, desde cuestiones básicas en materia de derecho fiscal, en materia de contribución, en materia de impuestos, porque con el conocimiento del derecho penal, con el conocimiento dogmático, pues ya se nos hace más fácil poder entender todas estas cuestiones. Desde luego que en estos diplomados normalmente o generalmente están nuestros queridos amigos contadores, ¿no? Pero también de ellos se aprende bastante, ¿no? Y luego compartir este tipo de criterios o este tipo de información, pues nos ayuda a darle un mejor servicio a nuestros representados, desde luego, porque siempre motivo a mis alumnos a que pues, pues, terminen, se titulen y se dediquen al ejercicio libre de la profesión. Pues muchas gracias, querido amigo. No, al contrario, querido, muchas gracias, de verdad.
Agradecemos enormemente que nos hayas apoyado justamente para los alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de México, pero asimismo también para quien amablemente sigue la plataforma del Instituto Nacional de Especialización Multidisciplinaria INEM. Enormemente gracias por estar con nosotros. De verdad que deseamos que este material les sea de utilidad justamente para las actividades que tienen en la universidad. Recuerden que estuvimos hoy con el maestro Oscar Miranda Geman, catedrático de Derecho Penal en la Facultad de Derecho de la UNAM. El tema con delitos fiscales, TV INEM, el foro jurídico informativo.